Había una vez, no dos ni tres, sino una vez un hombre que decidió contar historias no para dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Esa es la premisa de François Vallée. Él es filósofo y narrador francés que también radica en Perú. Con él vamos a hablar sobre el cuento, sobre su último libro y sobre también cómo encontrarnos a nosotros mismos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá, de vuelta a Arequipa y en el AI Festival. Coméntanos, bueno, para empezar, ¿por qué decides optar por los cuentos? O sea, como esta vía comunicativa. Mira, yo tenía una doble formación de filósofo y de improvisador teatral, ¿no? Entonces buscaba la manera de hacer filosofía en el escenario y hacer que el escenario teatral sea filosófico. Y encontré en el cuento popular, el cuento milenario, el cuento sabio, el cuento de tradición oral, encontré realmente esta sabiduría, ¿no?, que permite tocar profundamente los corazones, pero también la mente, y hacer que la gente, wow, no solamente se va con el cuento, sino se va con una reflexión, ¿no? Claro, los cuentos siempre tienen esta parte de filosofía. Sí. También contarnos cuál es la filosofía que podemos encontrar dentro de tu último libro, que, bueno, he tenido la oportunidad de leerlo y me pareció muy, muy interesante, o sea, pude conectar con el libro porque hay 3 preguntas que yo también me hice, o sea, de quién soy y a dónde voy. Ajá, y de dónde vengo. Ajá, ¿de dónde ¿no? vengo? Que es un poco la pregunta preferida de mi caca de vaca. Bueno, sí, es mi último libro, pero es chistoso porque es mi primer cuento, ¿no? Este cuento yo lo creé en los años 80, cuando todavía no conocía a Perú, y es un cuento, bueno, que formó parte de muchos de mis espectáculos, del gran espectáculo Hace Tiempo que Nunca, con Rafa Raez en el 99, y que ha acompañado a un montón de peruanos, ¿no? Porque mucha gente me dice, la caca de vaca lo escuchaba cuando estaba en el colegio, ¿no? Y bueno, es la historia de una caca de vaca, ¿no? Entonces, es sorprendente en el inicio, y tú te dices, jamás me voy a identificar con una caca de vaca, claro. ¿No? Y en 2 páginas, ¡pum!, caquita linda, no estás identificado con ella, ¿no? Y efectivamente es un cuento filosófico, entonces es un poco como El Principito, ¿no? Un poco en el estilo de un cuento aparentemente para niños, pero en realidad para adultos y jóvenes, y un cuento que nos devuelve a las tareas esenciales de nuestra existencia humana, que es qué hacemos acá, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estamos en esa tierra? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Y la pobre caquita de vaca comete un error. Ella piensa que si va a ver la persona que la ha creada, esa persona le va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, ella coloca la respuesta al sentido de su vida en ese personaje mítico que es su mamá, ¿no? Entonces busca a la vaca como loca, y obviamente la respuesta que va a recibir no es la que ella esperaba, porque si hay un sentido a la vida, depende de lo que tú haces y nunca desde dónde vienes. Nadie debe decirnos su sentido de vida. Hablemos también un poco acerca de las ilustraciones, porque son interesantes, algunas veces son muy ilustrativas, no sé si se puede enfocar. Bueno, las ilustraciones son de una arequipeña, Leila Arenas Cano, ¿no? El trabajo con ella fue súper lindo porque, miren, esa página, por ejemplo, yo no quería ilustraciones para nada infantiles, porque yo no trabajo para niños, aunque los niños adoran mis cuentos, ¿no? Y yo quería ilustraciones que hagan soñar, que permiten a las personas que están leyendo el cuento en soñar e imaginar.
que es exactamente lo que hacen cuando escuchan mis cuentos en un teatro, en un espectáculo, ¿no? Entonces hay muchas ilustraciones que no son tan ilustrativas. Ella trabajó con acuarela. Cada cuadro es una obra única. Es un trabajo con acuarela y trabajo de transparencias, etcétera. Y fue muy agradable trabajar con Leila. Hubo una conexión de sensibilidades artísticas. Justamente tú decías de que no trabajas para los niños, sino más bien para despertar a los adultos. Sí. ¿Despertarlos de qué exactamente? Despertarlos de la diversión ambiental y la mediocridad cultural que hace que consumimos imágenes en lugar de producir imágenes. Cuando tú vas a un espectáculo de cuentos, es exactamente lo contrario de la televisión, o de la pantalla, del internet, de lo que fuera. Cuando estás frente a una pantalla, imágenes que están ahí, se mueven y te absorben y tú apagas tu pantalla mental. Entonces eres pasivo. Cuando al contrario escuchas un cuento, si te digo justamente, había una vez, ni dos, ni tres, una princesa bella como la luz del día. ¡Puf! Ya empiezan a producir las imágenes. Exactamente. En tu mente, en tu pantalla mental, tú produces tus imágenes. Entonces es el puro contrario de la televisión, ¿no? Y el oyente de un cuento es muy activo, es extremadamente activo. Es una especie de ensoñación despierta y eso hace que realmente estamos frente a un acto cultural que la gente autogenera desde su inconsciente. Entonces, yo soy un pasador nomás. Yo evoco los personajes, pero los personajes nacen en ti. Entonces, de alguna manera este cuento es como una resistencia frente al panorama de ahora, que estamos scrolleando con las pantallas todo el rato. Por supuesto. Ser narrador de cuentos, ser narradora de cuentos hoy en día, y por eso yo tengo una escuela de narración oral y yo formo a jóvenes, es un acto de resistencia, sí. Es un arte popular que ha sido y que es muy denigrado. Primero, que es arrinconado para niños. ¿Desde cuándo un arte es para niños? O sea, el baile es para niños, la música es para niños, no. La literatura es para niños, no. Entonces, ¿por qué el cuento sería para niños? ¿No? El cuento es para todos y reivindica esa voz del pueblo, justamente de la caca de vaca, de los don nadie, de los que están en el piso, de los que se ensucian en la tierra, ¿no? Como una voz potente y sabia, de una sabiduría que nunca va a venir de las élites intelectuales de la ciudad. Claro. También, o sea, hablabas, ¿no?, de tu escuela. Coméntanos más acerca de ello, o sea, ¿qué es lo que buscas? De repente tu misión está ahí, así como la caquita de vaca. Mira, sí, es una misión. Busco convencer a las personas que se acercan a ese arte y que me hacen el honor de acercarse a mí para aprender un poco. Les trato de convencer que ya son narradores de cuentos, porque el arte de narrar no es un arte que te pide, como el violín o el ballet o el piano, 10 años de trabajo antes de poder hacer algo artístico. Es algo que nace de ti y cualquier persona puede narrar muy bien, de forma muy emotiva, una historia. Entonces, que se vayan convenciendo de que sí pueden y sí lo tienen, ese arte, y después que vayan por el camino donde quieran ir, a contar en hospitales, a contar para personas de la tercera edad, a contar a sus hijos, a contar a sus familiares, a hacer veladas en casa, a hacer espectáculos en teatros como yo hago, a hacer todo lo que quieren hacer. Hace un momento comentaste de que el arte de repente solo era para los niños. De alguna forma creo que ya nos enfrentamos a una problemática que ya ni siquiera el arte es para los niños, porque ahora los adultos, para controlar a sus hijos, o sea, les dicen, toma el celular y ya, para que esté tranquilo. Sí. Eso es lo que... No, es...
Vivimos en un momento muy, muy difícil. La humanidad poco a poco ha puesto fuera de sí sus competencias corporales para transformarles en herramientas. Les hemos puesto la mano y el lanzar fuera de nosotros, hemos inventado el cañón, ¿no? Hemos puesto la fuerza corporal fuera de nosotros, hemos inventado la grúa, ¿no? Hemos inventado el motor y recientemente hemos puesto nuestra mente fuera de nosotros. Memoria, capacidad cognitiva, capacidad calculadora, anticipación, ¿no? Y creatividad. Y eso se llama la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, cada vez que ponemos algo de nosotros fuera de nosotros, se desarrolla por sí solo y se vuelve más fuerte que nosotros. Ni tú ni yo podemos levantar lo que levanta una grúa, ¿no es cierto? Ni tú ni yo podemos controlar dentro de nuestro cerebro lo que puede controlar una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos frente a este nuevo mundo creado donde el cerebro, la memoria, la capacidad de inducir y de deducir está fuera de nosotros? Ahí está, de nuevo, la pregunta de la caca de vaca que renace. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Obviamente no tengo todas las respuestas, pero quizás esta tarde voy a hablar de que una cosa muy importante es que la inteligencia artificial es, pero no está, porque no tiene cuerpo. Claro. Nuestra inteligencia es una inteligencia endocorporal, dentro de un cuerpo, mientras que la inteligencia artificial es extracorporal, no está en ningún lugar, ¿no? Entonces a ella obviamente no le interesa vivir o no vivir, el dolor no lo conoce, ni los sentimientos, nunca se va a enamorar, aunque puede fingir estar enamorada, etcétera, etcétera. A nosotros sí, ¿no? Y nosotros sabemos que vamos a morir, ¿no? Entonces es importante entender que nuestro rol acá es de encarnar, ¿no? Esa endointeligencia, esa inteligencia corporal que somos cada una y cada uno de nosotros. Claro, y justamente mencionabas lo de la muerte, de morir. Es algo que también un elemento que tú usas bastante. Sí, Al uno de mis últimos espectáculos que yo hice en Lima, y me gustaría hacerlo en Arequipa. Producción, por favor. Es el espectáculo La muerte de por vida, ¿no? Que es un espectáculo de cuentos, donde hay como 9 cuentos en ese espectáculo, grandes y pequeños, de sabiduría sobre el arte de morir y sobre el arte de aceptar la muerte, que en el mundo del cuento popular jamás es un personaje malo. La muerte siempre es un personaje justo, que hace su oficio como un funcionario público, ¿no? Administra, y es absolutamente necesaria la muerte. Y sabemos efectivamente, científicamente, que la muerte intracelular es un proceso esencial a la vida. Es más, muchas de las enfermedades que nos conducen a morir vienen de un defecto del sistema de muerte interno que tenemos, ¿no? Como es el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces me dije, wow, puedo unir la ciencia que dice la muerte es necesaria a la vida con el cuento popular milenario que dice la muerte es necesaria a la vida, que dice lo mismo, ¿no? Entonces hice un espectáculo sobre eso, fue muy fuerte porque empezaba desnudo bailando en el escenario como una especie de muerte mexicana con el cuerpo pintado fluorescente que me había pintado Patricia Eguren, que es una pintura, y había luz ultravioletas, entonces tuvieras una especie de cuerpo, de esqueleto así, ¿no? Y aparte de eso, o sea, la gente veía una muerte, pero no una muerte trágica ni terrorífica, sino una muerte más bien bella, danzante, un poquito loca.
Y a partir de eso, todo el espectáculo te conduce a esa idea de que la vida tiene la muerte dentro de sí de por vida y por eso es vida y por eso es bella y por eso es agradable, ¿no? Porque no hay peor castigo en la mitología griega, por ejemplo, que condenar a la eternidad. Ujú. Prometeo, por ejemplo, eternamente un águila le va a comer el hígado, eternamente. ¿No? Es horrible. Por lo menos, si te va bien o si no te va bien, por lo menos sabes que estás por un tiempo en la tierra. Y fue mágico con el público porque venía personas que tenían un duelo muy reciente. Yo recuerdo de una mujer que esperó el fin del espectáculo para hablar conmigo, que nos abracemos y me dijo, mi mamá acaba de morir. Y con tu espectáculo, François, empezó a procesar y entiendo que la muerte es una necesidad. A la muerte le debemos todo. Sí. Sí. O sea, Wow. sí. Y debemos detenernos. La muerte nos sirve para detenernos, para pensar. Y me parece que tus cuentos nos sirven para ello. Porque, o sea, el mismo hecho ya o sea, no tener las respuestas, pero formular la pregunta ya es muy importante. Porque ya estamos pensando. Y pensar ahora es un lujo, la verdad. Sí, al mismo tiempo no hay que exagerar, es lo que más hacemos los seres humanos, pero efectivamente las redes sociales, por ejemplo, ya sabemos que conducen a un fenómeno peligroso que es la polarización, porque cuando te gusta algo que estás viendo en tu red social, la inteligencia artificial, el algoritmo dice, te gusta eso, le voy a dar más. Entonces terminas en un mundito chiquitito donde ves solamente lo que te gusta y obviamente como no es el mundo del otro que ve solamente lo que le gusta, cada quien se encapsula, ¿no? en su pequeño pensar, lo que es la peor de las opiniones, de las doxa en filosofía, ¿no? Por eso nos cuesta efectivamente, como tú dices, pensar y dialogar. El logos, el lenguaje, la razón entre nosotros dos. Claro. Ni en ti ni en mí, sino entre. ¿No? Wow. Y a propósito de los cuentos, bueno, he visto algunas de tus entrevistas y mencionabas de que hay algunos cuentos tradicionales que los han, por así decirlo, dosificado, les han quitado la esencia. Sí. Sí, o sea, ¿cuál es el problema de esto, no? Porque que justamente se ha decretado en forma errónea que el cuento es para niños, y después se ha decretado que los niños son unos tontos de cristal que hay que proteger. Entonces, dos errores tremendos, ¿no? Al contrario, la experiencia de los narradores de cuentos demuestra que las niñas y los niños adoran la crueldad y necesitan la crueldad. Por eso, los cuentos para adultos son cuentos sabios que te hacen pensar, etcétera, ¿no? Que te hablan de temas de adultos. Los cuentos para niños te dice, te como, te corto la cabeza, te parto en dos, ¿no? Te abro el vientre, te saco de nuevo, ¿no? Corto la madrastra, corta el niño en pedazos, hace un sancochado, ¿no? Un sancochado arriquipeño rico, y le da de comer al papá, que se come su propio hijo. Dices, ¿qué es eso? Bueno, cuando cuentas esos cuentos a los niños, están así, con una felicidad tremenda. ¿Por qué? Porque el niño está lleno de pulsiones de muerte y no sabe qué hacer con eso. Y piensa que soy malo, soy loco, tengo ganas de matar a mi hermanita menor, soy una persona mala. Mientras que el cuento dice, no, es normal. Mira, la crueldad te la vamos a exponer en una historia, pero mira, la historia termina bien, después se reconstruye el mundo y vas a terminar creciendo. Esa es la buena noticia para el niño. Si le das una tontería de la literatura infantil, que la mariposa, con el conejito, que no sé qué, donde no pasa nada, el niño dice, porque él tiene las pulsiones de muerte, dice, wow, debería ser como la mariposa, que es toda buena, pero yo no soy así. ¿A cuenta?
Ujú. Entonces le vas creando un problema y una vergüenza en lugar de desfogar esas crueldades y decir, pero soy una persona, ¿no? Y es por eso que yo recomiendo contar los cuentos populares, no los cuentos de autor de la literatura contemporánea, de los pedagogos, ¿no? Y esos cuentos populares contarles en sus versiones tradicionales, ¿no? Ojo, contar. ¿Por qué? Porque no es que yo enseño una imagen al niño, no, le cuento. Entonces, él hace su imagen, ¿no? Cuando te digo, y la madrastra, mato al niño, le corto la cabeza y hizo un sancochado para dar al papá. Cuando te digo eso, generas en ti las imágenes que tú quieres generar, ¿no? Entonces el niño no genera ninguna imagen traumática. Si al contrario le muestro una película donde eso sucede, ahí sí, bueno. Ahí sí, Un caso muy distinto. No, estamos en el trauma. Por eso no hay que confundir el cuento con las artes de las pantallas, el cine, la televisión, etcétera. Y tampoco hay que confundir el cuento con el teatro. Son dos primos cercanos, pero en el teatro yo represento el personaje. Entonces, por ejemplo, yo soy el rey. ¡Ja, ja! ¡Que pase la corte! ¿No? Y se supone que acá tú ves a un rey, ¿no? En el cuento te digo, y el rey dijo que pase la corte. Y acá no hay un rey, hay un François Valaez, y en tu cabeza hay un rey. ¿Te das cuenta? ¿No? Es la evocación en lugar de la representación. Así es como debería funcionar. De repente, si nos puedes comentar, de repente, o ya contar un cuento que ha sido cambiado, un cuento popular. Bueno, hay Walt Disney, como es una industria para hacer plata, no es una industria cultural, tergiversa mucho los cuentos, ¿no? Ha dado una imagen muy embrutecida, por ejemplo, de la Cenicienta, pero para mí el gran escándalo es que haya cambiado el final de la Sirenita. La Sirenita no es un cuento popular, es un cuento de autor, de Hans Christian Andersen, el gran autor, ¿no? Pero la Sirenita tiene que terminar mal, ¿no? Al igual que todos los cuentos donde dos seres de dos mundos diferentes se quieren casar. Bueno, acá en los Andes hay el famoso cuento recopilado por Arguedas, que es el muchacho que subió al cielo, donde un campesino de Caipacha se enamora de una estrella de Hanajpacha, ¿no? Tiene que terminar mal. Y entonces que Walt Disney, por razones de plata, diga, no, lo vamos a hacer terminar bien. Ese es un escándalo, porque eso enseña al público que cualquier cosa es posible. Pues tú puedes casar una lechuga con una lechuza. ¿Y por qué no? Es esquizofrenia, es locura. En el cuento popular tú vas a ver siempre que el campesino más pobre se casa con la princesa, cosa que en la vida nunca va a suceder, pero en el cuento sí, pero jamás vas a ver que un hombre se casa con una estrella o con un pez. En el cuento popular siempre vas a ver, primero en general, que hay final feliz, no siempre, pero normalmente hay un final feliz porque, ¿sabe qué? La realidad está llena de injusticias, ¿no? Ahorita vivimos varios genocidios en el mundo, ¿no? Y mi país financia las armas que vende a Israel para el genocidio palestino. No te puedo decir, como yo vivo en este momento, la vergüenza nacional de ser de este Estado. Bueno, en fin, en la realidad las cosas van mal, la injusticia gana y el injusto es impune. Lo vemos bien en el Perú, ¿no? Hay un solo lugar en el mundo donde la justicia se hace, el chiquitín le gana al gigante, siempre, y cuando hay un malo recibe su castigo. Es el cuento popular. Entonces, más que decir, ¡ay, qué barbaridad! No, por favor, déjanos ese lugar para tener esperanza de que ser una persona justa al final puede ser recompensado y ser una persona injusta al final puede llegar al castigo. Uf,
¿Hay qué? Déjanos eso. Entonces a mí me encanta que los cuentos tengan final feliz y me encanta que la madrastra de la Cenicienta termine, ¿no? Con zapatos de fierros fundidos, bailando y muriéndose. Y cuando tú cuentas eso, yo veo los adultos en la sala, después de vivir todo el cuento con toda la maldad de esa madrastra, están así. Y les digo, Ampay, a ver, han despertado su niño interior. Claro, es muy importante. A veces también a los adultos se les obliga a cerrar su niño interior, a ocultarlo. Sí. Y bueno, el cuento, bueno, como en general todos tus cuentos logran eso. Sí, por favor, estoy en contra de la pena de muerte por un juicio justo a favor de los derechos humanos, que no me malinterpreten, ¿no? En la realidad, obviamente, hay que tener deferencia y ética. Yo soy profesor de ética. Y a propósito de los cuentos arequipeños que mencionabas, también sé que no te gusta tanto contar estos cuentos peruanos en Perú, sino... Y yo no puedo. No es que no me gustaría, sino que no puedo. Porque mira mi pinta. Soy francés, tengo mi acento francés. Si empiezo a contarte a ti cuentos de tu tierra, empezando imitando los personajes, ¿qué vas a pensar? ¿Ok? Lo puedes tomar muy bien, pero también puedes decir, ¿qué es esa apropiación cultural? O sea, yo me prohíbo a mí mismo contar cuentos peruanos en el Perú. He contado cuentos peruanos fuera del Perú. ¿Cuál es la impresión que se lleva? ¿Cómo? ¿Cuál es la impresión que se lleva el público? Ah, lindo. Bueno, en general la gente ama el cuento. Y la gente ama el cuento sin saber que ama el cuento. La mayoría de mi público, primero es la primera vez que va al teatro, cosa que me parece genial, y me dice, François, yo no quería, y mi amigo que me dice, ¿qué va a decir Ricardo? No quería ir, te cuento, ¿qué es eso? Pero salí, no, a partir de ahora voy a ir a tu espectáculo. Así es, ¿no? Porque le hemos hecho tan mala prensa al cuento popular que la gente no quiere el cuento popular. Pero cuando lo escucha, quiere más. Y también ya por último, ¿por qué? Ya para finalizar, ¿por qué deberíamos leer este libro? Ya lo hemos mencionado. ¿Por qué La caca de vaca? Porque es un cuento que te va a hacer llorar y reír. Primero te va a hacer reír, cuando vas a ver a la caquita que se va a la universidad para saber cuál es el sentido de su vida, te vas a reír, ¿no? Se va donde el psicoanalista, etcétera. Pero después te va a tocar muy profundo, no te quiero vender el final del cuento, es muy fuerte y además es un cuento de mucha esperanza para todas las personas que han sido maltratadas en su familia, en la calle, en el trabajo, en la sociedad. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, él fue François Vallée y también bueno, les traemos más entrevistas para Entre Líneas Cultura. Gracias. Gracias.